por esta alianza de acero entre el kirchnerismo Maduro y gran parte de la jerarquía eclesiástica. Los cronistas que siguen el tema dicen que curas y laicos se manifestaron muy dolidos y molestos. Yo le agregaría, y muy callados también, porque públicamente nadie dijo ni mu. No hubo un solo comunicado oficial, todos de récord, todo en voz baja, y eso no alcanza para tomar distancia de la falta de respeto que sintieron los fieles que suelen ir a rezar a ese templo tan sagrado para los católicos. Mire, un prestigioso colega insospechado de tener una mirada negativa hacia la iglesia, Mariano de Bedia, en La Nación, escribió hace unas horas que se generó más impacto todavía porque en esa arquidiócesis de Mercedes Luján está ubicado el monasterio de General Rodríguez, donde José López, el ladrón de Estado, dejó los bolsos con 9 millones de dólares que le había dado un secretario de Cristina. Fue, según de Bedia, ahí lo estamos viendo, uno de los mayores escándalos que mezclaron a la iglesia con la corrupción. Esto lo escribió en El Diario. Ahora, el más duro en sus críticas fue, como de costumbre, Miguel Ángel Pichetto, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri. Dijo que el arzobispo Jorge Scheinig podría ser un militante del gobierno y que lo secundaban algunos que tenían la consigna del padre Mujica proto-montonero, de una iglesia sectaria y clasista. Lo de Luján fue realmente patético, dijo Pichetto, que yo diría es el dirigente que con mayor firmeza cuestionó el pobrismo, una especie de romantización de las carencias, de combate al progreso y al mérito, con el objetivo de mantener siempre a su lado a los fieles de ambas religiones, la católica y la peronista. Mire, el objetivo central de la misa fue santificar política y judicialmente a Cristina. El arzobispo no mencionó en ningún momento el juicio en el que la actual vicepresidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que saqueó el Estado. El fiscal Luciani, le recuerdo, pidió 12 años de prisión y se apoyó en 3 toneladas de prueba. No hay que olvidarse de esto, ¿eh? En función de todo lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Ahora, desde el púlpito tampoco se habló de los problemas que más preocupan a la mayoría de los argentinos, de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad. Y la presencia del Papa Francisco flotó en el ambiente. Su formación juvenil en el peronismo afloró en el Vaticano en su momento e hizo cosas impensables para fortalecer a delincuentes como Milagro Sala o el Caballo Suárez, por ejemplo. Y también porque envió bendiciones y rosarios a Cristina, a Eve de Bonafini, con la que construyó una relación humana muy estrecha, al igual que con el dictador cubano Raúl Castro, según su confesión. En la región, tanto en Venezuela como en Nicaragua, los obispos católicos han puesto el grito en el cielo ante el silencio cómplice del sumo pontífice frente a las violaciones brutales a los derechos humanos en general y a la persecución a los obispos católicos en particular. Bueno, ni hablar de aquella foto que el mismísimo Andrés Larroque produjo al desplegar frente a Bergoglio una remera de la Cámpora, como allí lo estamos viendo en pantalla. Esta misa, convertida en un acto partidario, superó todos los límites. Fue posible, insisto, porque el Papa Francisco abrió las puertas con sus acciones anteriores y además porque movió sus fichas con la designación de autoridades eclesiásticas que tienen puesta la misma camiseta de Perón. En Luján estuvo Juan Grabois y un símbolo de lo que le estoy diciendo, Gustavo Carrara, el obispo de las Villas Miserias, designado por el Papa Francisco y uno de los militantes más alineados con el pensamiento kirchnerista. Ahora, hay muchos católicos, muchos, que les parece intolerable que el mismo partido que quemó iglesias en el pasado o que adora a Eve de Bonafini, que fue capaz de hacer sus necesidades fisiológicas en la Catedral de Buenos Aires, ese mismo partido hoy sean bendecidos por los que conducen el camino terrenal de su fe. No pueden creer que grandes sectores de la iglesia se hayan puesto al servicio
de esa facción política. El responsable de la Basílica, sí, pidió perdón por haber metido la pata, así dijo, pero no explicó cuál había sido su error. Difícil es perdonar un error que ni siquiera se nombra. Lo miraban en las primeras filas el presidente Fernández, el expresidente Duhalde, toda la cúpula del gobierno y de la cámpora. Cristina brilló por su ausencia. La concurrencia rezó por ella. Que Dios y la patria se lo demanden. Le doy mi palabra. Senador, usted también había hecho eje, o por lo menos había mencionado el tema. Para mí fue un tema gravísimo en el sentido de que quebró toda posibilidad de diálogo en serio, de hacer una especie de encuentro de verdad entre todas las fuerzas políticas que se podría haber hecho en el Congreso, con los líderes parlamentarios, todos juntos. Al hacer esa misa, un poco se sacaron la careta también, ¿no? A ver, yo no le creo nada al gobierno. Claro. Cuando el gobierno nos habla de diálogo, a las pruebas me remito. Es decir, tenemos un antecedente. Hay que acordarse de la primera derrota electoral allá por el 2009, cuando se convocó al diálogo, fue una foto. ¿Y qué vamos a querer en el diálogo de un gobierno que responsabiliza, a los medios, a los periodistas, no hablemos de medios, a los periodistas y a los dirigentes de la oposición de los peores males de la Argentina? ¿Vamos a querer en el diálogo de un presidente que a las pocas horas prácticamente nos acusó públicamente? ¿Por qué no tiene efecto la convocatoria? No. Una convocatoria donde Donda prácticamente acusó de los que cargan las armas son los responsables y parte de la oposición. Entonces, no hay diálogo posible en la Argentina porque este gobierno no es creíble. No hay diálogo posible en la Argentina porque se perdió la credibilidad allá en la pandemia cuando el presidente no dio el ejemplo. Cuando castigaba a los argentinos con un encierro y Olivos era una fiesta. No hay diálogo posible en la Argentina porque el kirchnerismo descree el diálogo. El kirchnerismo, Alfredo, se consolida en la radicalización de los extremos, no en la confrontación política. Entonces, cuando radicalizás los extremos y rompes las reglas del juego, vas por todo. Vas por la libertad de prensa, vas por la libertad de opinión, vas por los sistemas electorales, como lo tenemos. Primero fue Santa Cruz, reelección indefinida y ley de lemas. Formosa con Infran, reelección indefinida y ley de lemas. Ahora, en el medio de lo que está pasando y la investigación, San Juan, el intento en Chubut de derogar las PASO, también a nivel nacional. Entonces, van por todo. Entonces, no hay diálogo posible en quien no cree en el diálogo. Y en esto hay que ser muy serios y contundentes. Nosotros no estamos para prestarnos a la teatralización permanente o a esta lógica de la victimización de un gobierno que se aprovecha de un hecho grave para tratar de, digamos, de abrazarnos a todos y de arrastrarnos al abismo. No estamos para eso. Le quiero preguntar a Luciano Laspina respecto de un balance de lo que le ha pasado a Sergio Massa en los Estados Unidos. Pero antes le quiero mostrar dos cosas. Primero, una foto bastante curiosa que se dio en la Embajada de los Estados Unidos. Ahí está, ahí lo está viendo al embajador Mark Stanley. De un lado, Roberto Baradel y del otro lado Hugo Yasky. Hubo en las redes una polémica y una crítica de ambos lados. Los kirchneristas decían, los gorilas están enojados porque no pueden soportar que el embajador de Estados Unidos haya aceptado hablar sobre sindicalismo y haya respaldado la actividad sindical como algo importante en la democracia. Y del otro lado decían, pero ¿cómo puede ser que estos tipos que dicen que el principal diablo del mundo es el imperialismo norteamericano y lo hacen cargo de todos los males, finalmente hayan estado allí en la embajada, como le dicen, con esa cuestión? Y hay otro tema que le voy a dar tiempo para que lo busque, que es Hugo Cachorro Godoy. Hugo Cachorro Godoy es el secretario de una de las CTA más radicalizadas, es directamente un hombre vinculado al chavismo ideológicamente en serio, anda por los actos con la campera de Venezuela, Hugo el Cachorro Godoy, pero es ultra kirchnerista, ultra cristinista. Fíjese lo que dijo del ministro de Economía Sergio Massa en plena Plaza de Mayo. No queremos una economía nacional cogobernada con el Fondo Monetario Internacional. Queremos la posibilidad de una efectiva soberanía nacional y de justicia social para garantizar que en nuestro pueblo no siga creciendo la pobreza y la indigencia. Eso requiere cambiar el rumbo de la política económica y eso está presente también en nuestro reclamo.
Bueno, es curioso porque digo, Sergio Massa tratando de seducir a cuánto norteamericano se le cruzaba enfrente, esto de Baradel y de Yasky en la embajada, y este que es uno de los dirigentes sindicales cristinistas más fuertes diciendo que tienen que cambiar el rumbo económico porque no quieren